Buenas tardes equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Si ¿Alguien puede confirmarme, por favor, que me escuchan correctamente? Perfecto. Muchas gracias, Coronado. Bien, líderes. Ya iniciamos el proceso de evaluación de algunas de las entregas que ustedes han hecho en la semana. Les he compartido la grabación de nuestro encuentro de la semana pasada también. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o aclaración sobre los puntos que vimos la semana pasada. Eh, de verdad, siéntanse en la confianza de abordarme cuando así lo entiendan necesario. Estoy por acá para apoyarles en cualquier requerimiento que tengan sobre la clase, ¿no? Entonces, eh, siéntanse libres de preguntarme por la vía que entienda correspondiente. Me pueden llamar si desean, me pueden escribir por chat, correo, la plataforma, los foros. Estamos disponibles para ustedes. ¿Bien? Eh, Hemos habilitado las unidades 2 y 3, que son estas que están acá. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Dichas unidades, aunque en la fecha, en el rango de fecha, indica que finalizan el día 6, debido a que la he aperturado, le di un poco más de tiempo a la unidad general y a la unidad 1. Hemos aperturado esto un poquito más tarde y entonces la entrega definitiva, la entrega sin penalidad va a ser hasta el miércoles 8 a la medianoche. Bien, o sea que aunque en el título dice hasta el día 6, saben que para la entrega tienen hasta el día 8 para así que no estén tan presionados con el rango de la fecha. Bien. Y más en esta semana que ya iniciamos actividades prácticas un poco más, que requieren un poco más de tiempo para desarrollar. Bien, pues son dos unidades completamente prácticas que vamos a ir desarrollando. La primera unidad de estas dos es la unidad 2. En esta vamos a trabajar el manejo rápido de información. En este manejo rápido de información, tal como la estructura así lo indica, eh, bueno, nos dice bienvenida. Disculpen que me envió un correo bienvenida, que no puede acceder a la plataforma. Usa su cédula. No sé si bienvenida está aquí, dentro del grupo que está en la plataforma. No la veo. Si alguno puede compartirle el enlace, por lo menos para que acceda al encuentro, se los voy a pasar por acá por el chat de Zoom. Se los voy a agradecer si tienen sus contactos. Bienvenida, ya se llama bienvenida, perdón, Eugenio Rosa. Eugenio Rosa. Entonces, si alguien se lo puede... Ah, bueno, pero veo que sí, Eugenio está por acá. Bueno, Eugenio, si deseas, me escribes en privado por WhatsApp y me escuchas y lo vemos entonces luego de que finalice la sesión para ver su caso en particular. Bien. Entonces, por acá tenemos la unidad 2, manejo rápido de información. Tenemos lo que es la instrucción de la unidad y tenemos lo que es la guía de la unidad. Bien. En estas dos páginas que tenemos. Miren, en la introducción tenemos una breve introducción al contenido de la unidad 2 y tocamos de manera a modo de resumen lo que vamos a trabajar en esta unidad, incluyendo algunas de las formas del mouse que estuvimos viendo la semana pasada. Y aquí le empezamos a dar un poquito más de utilidad, tanto en la unidad 2 como en la unidad 3. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí. En cuanto al contenido de la guía,
Esta guía tiene unas 17 páginas, no es muy extensa que digamos. Y aquí tenemos tanto el manejo rápido de información como el formato de la celda. ¿Bien? Y aquí vemos lo que es el índice, vemos las funciones con la tecla control, el autorrelleno, que vimos, y el autoarrastre, que es una de las formas que adquiere el cursor cuando estamos posicionados encima de una celda. En la parte inferior derecha, en el cuadrito que aparece, podemos hacer este arrastre que sigue la secuencia de la lista personalizada o puede hacer una referencia de una fórmula o función que se esté ejecutando. Lo vamos a ver más adelante también. La lista personalizada, que también vimos la semana pasada, que ya hay una lista personalizada por defecto que trae el sistema para para los meses del año, para los días de la semana y así sucesivamente. Pero también podemos crear nuestras propias listas, dependiendo de nuestra necesidad puntual que tengamos. Bien. Luego tenemos el formato de la celda. El formato de la celda son los diferentes tipos de datos que podemos insertar en una celda. Esto también es de vital importancia que lo manejen, pues como se muestra la información, depende realmente del formato que se le dé a la celda en particular. Y así sucesivamente vamos a ir desarrollando la mayoría de estos tópicos en el área práctica. Bien, hay otros que los vamos a tocar de manera teórica, quizás porque no se utilizan con cierta frecuencia y lo vemos de manera práctica en un módulo más adelante. Pero sí la parte teórica es vital que lo vayan viendo en la guía. ¿Sí? Como punto importante, que no me gustaría dejar de resaltar, es las funciones con la tecla control. Bien, si se fijan acá, aquí tenemos una lista con las combinaciones de teclas más utilizadas. Realmente la combinación de teclas para ejecutar una función son de las vías más rápidas para nosotros poder poner en acción una funcionalidad en el C. Bien, pues aquí tenemos la combinación de teclas y lo que realiza, una breve descripción de lo que realiza esta combinación de teclas. Va a llegar el momento en el que ustedes trabajando con el mouse, vamos a abrir Excel por acá, ustedes trabajando con el mouse, desplazándose, van a sentir que pueden tener una mayor productividad, o sea, pueden ser más ágiles cuando estén trabajando en Excel. O sea, que el tiempo que me toma a mí desplazarme desde esta esquina, por ejemplo, hasta la esquina superior para utilizar el botón pegar, realmente ya yo me voy a sentir que puedo hacerlo mucho más rápido. Y es ahí donde entonces va a entrar en juego el uso de este tipo de teclas mediante el uso del teclado. Bien, como punto importante aquí a recalcar es que las combinaciones de teclas pueden cambiar dependiendo del idioma del sistema. Por ejemplo, en este caso, mi Excel está en español y quizás si yo vengo acá a guardar, él me va a decir guardar, para yo hacerlo con la combinación de teclas, miren ahí como dice, control más G. Bien, control G. Entonces, si mi sistema estuviese en inglés, entonces aquí me diría control S de save, de guardar en inglés. Bien, entonces, si vemos aquí en español, control S sería esta que está aquí, que aplicaría al subrayado, bien, al subrayado de texto. Entonces, muy importante ir dominando el uso de estas herramientas según vayamos avanzando en el uso de Excel. Bien, entonces, póngale mucha atención a esta guía y como les dije la semana pasada, vayan guardando estas guías en su respectiva carpeta que ustedes van a ir creando. Bien. Luego, tenemos por acá lo que es el foro de la unidad 2. En este foro van a trabajar lo que van a comentar la importancia que le podría aportar, que le podría aportar a su trabajo profesional las listas personalizadas.
qué uso usted le podría dar a las listas personalizadas. Bien. Como ya vimos la semana pasada, tenemos listas personalizadas preestablecidas, como por ejemplo los meses del año y los días de la semana, los cuales yo puedo simplemente arrastrar por acá y ya aquí puedo hacer ese autocompletado. Y los días se repiten si yo sigo autoseleccionando o arrastrando hacia abajo. No solamente hacia abajo, también lo puedo hacer hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, eso lo puedo hacer tanto vertical como horizontal. Entonces, pero en un caso específico, que tengamos Bueno, ya está puntual, bien. una lista personalizada, debido Ok. a que hacemos uso muy frecuente de una lista de productos, de artículos, de frutas o de lo que sea. Bien, entonces, puedo venir acá al menú archivo, opciones, y cuando me aparezca este cuadro, vengo aquí a las opciones avanzadas. Aquí debajo voy a encontrar una opción que se llama modificar lista personalizada. Repito, vamos a archivo, opciones, en este cuadro vamos a avanzadas, y luego aquí busco modificar lista personalizada. Cuando presiono un clic acá, entonces aquí me van a aparecer todas las listas personalizadas que ya yo tenga creadas. En mi caso aparecen muchas porque como lo utilizo con mucha frecuencia, ya automáticamente aquí me aparece. Pero por ejemplo, yo selecciono estas que son de marca de vehículos, por ejemplo, ya aquí yo podría insertar las listas separadas por coma, aquí en secuencia, bien, y cuando yo le doy a agregar, ya él automáticamente me aparece acá. Y ya si se fijan aquí, yo puedo utilizar cualquiera de ellos. Le digo aceptar, aceptar, y ya de aquí yo escribo, por ejemplo, la palabra onda, que es la primera, que en el caso de vehículos, y arrastro, entonces ya aquí yo voy a tener la secuencia de esa lista personalizada que ya yo tenía agregada por aquí. Bien. Otra forma quizás de utilizar esto, de darle utilidad a esto, es que, por ejemplo, yo podría crear una lista. Esto ya quizás es un poquito más avanzado, no es parte de la práctica a realizar, pero se lo muestro para que así sepan que podemos hacer cosas bien interesantes con el uso de Excel. Por ejemplo, aquí yo podría, en el uso de datos, venir acá a la opción de validación de datos, por ejemplo. Y aquí yo podría, qué sé yo, crear una lista. Y esta lista podría ser, vamos a tomar la personalizada, a ver si me aparece acá. No me la aparece acá. Pero yo podría aquí seleccionar una lista y esa lista la puedo tomar, por ejemplo, de estos valores que tengo acá. Le digo aceptar y ya aquí yo tengo todos los posibles escenarios y lo puedo simplemente seleccionar. De esta manera yo puedo tener eh, varias celdas con estos posibles ítems que según yo lo seleccione puede ir cambiando otro campo que yo tenga por acá. Como por ejemplo, si fuese un producto, el precio de ese producto, si se estuviese alimentando de otra hoja con dichos datos. Bien, como si fuese una base de datos. Esto para conocimiento general. Entonces, ya vimos el tema de la lista personalizada. Aquí deben entonces agregar su tópico, colocar el asunto, que en este caso es lista personalizada, y su nombre, y colocar su aporte en base a la participación que usted haya al uso que usted le haya dado o le vaya a dar en su área laboral. Bien, luego tenemos por acá lo que es el audiovisual de la actividad práctica de la unidad. Recuerden que cada unidad va a tener uno o varios audiovisuales que les van a ir guiando por el proceso de realización de su actividad práctica de la unidad. Entonces,
Aquí voy a descargar la actividad. Y lo que busco con esto no es básicamente repetir el contenido del audiovisual, ¿sí? Sino enfatizar en aquellos puntos que creo relevantes para que así ustedes puedan tener este plus, ¿bien? Porque en el audiovisual, que ya está pregrabado, tratamos de hacer todo como lo más express posible, funcional, que funcione y que sea rápido, para que así, porque hay un tiempo de atención en el participante cuando está viendo los audiovisuales, entonces, si el video es muy extenso, tienden a perder, ya eso es algo ya del ser humano, no de ustedes en particular, ¿bien? Entonces, eh, por esa razón, los detalles los dejamos para el encuentro. Entonces, miren, en esta actividad, cada una de estas hojas representa una actividad dentro de la misma, o sea, varias labores a realizar. Por ejemplo, en el formato fuente y alineación, aquí tenemos los datos que ustedes van a utilizar y aquí tenemos el cuadro de instrucciones con las instrucciones que ustedes deben aplicar a esta clase. Bien, igual para el formato de número, igual para el formato de fecha. Eso todo en la unidad 2. Luego vamos a la unidad 3. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla, nos dice que el texto que está en la celda A1, que es este que está acá, debemos aplicar la fuente Arial Black. El tamaño del texto, a eso se le llama fuente, perdón, el tipo de letra se le llama fuente. Yo puedo elegirla a mi preferencia o la puedo inclusive escribir acá arriba para que vaya apareciendo según yo voy escribiendo. Pero como está en orden alfabético, el Arial Black, aquí tenemos tres tipos de Arial, o varios tipos de Arial, perdón, hay cinco. En el Arial Black básicamente es este. Punto importante, que a la hora de yo aplicar un formato específico, debo de tener seleccionada la celda a la cual quiero aplicar el formato. Bien, entonces eh, es importante que esto esté de esa manera. El tamaño lo podemos usar para esta manera que tenemos por acá. Si se fijan en el tamaño, tenemos pocos números impares. Esto no significa que no puedan ser utilizados, incluso yo pudiera, si se fijan aquí el 19 no está aquí, puedo insertarlo directamente aquí arriba, digitarlo y presionar Enter y ya él automáticamente queda ajustado a este tamaño. En este caso él no está pidiendo el tamaño 14, o sea que básicamente solamente tengo aquí que seleccionarlo y ya con eso cumple con este elemento. Luego nos pide que utilicemos negrita. Negrita en este caso es esta, lo que hace que muestre el texto un poco más oscuro. Como yo estoy utilizando un tipo de texto Arial Black, no vamos a notar la diferencia. Pero si se fijan, cuando me posiciono encima de cualquiera de estas opciones, él me va indicando el nombre de la opción y de la función, la combinación de tecla con la cual puedo invocar esa función desde el teclado y una breve descripción de dicha función, o sea, lo que hace esa función. Entonces, yo decido cómo quiero ejecutarlo, en este caso le voy a dar un clic acá, no vemos mayores cambios aquí, pero el objetivo de esto es que las instrucciones que ustedes tienen aquí, que ustedes van a ir aplicando, yo con el simple hecho de seleccionar una celda, me voy a dar cuenta que tiene aplicado. Por ejemplo, si se fijan aquí, yo seleccioné acá, y aquí yo tengo el tipo de letra Calibri y el tamaño 11. Pero si vuelvo acá arriba, me doy cuenta que tengo lo que había aplicado anteriormente. Había el black, 14 y negrita. Miren acá. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un formato específico para cada celda. E incluso puedo ir un poco más allá. Las celdas, cuando yo las selecciono, tengo dos modos. Tengo un modo selección y tengo un modo edición. Bien, el modo que estoy utilizando ahora es el modo selección, donde selecciono la celda con un solo clic. Bien, pero si yo aquí le hago un doble clic, me voy a dar cuenta de que acá hay funciones que desaparecen. Esas funciones que desaparecen es porque yo no puedo aplicar esas funciones a una porción del contenido de la celda. Por ejemplo, yo no puedo decirle a esta palabra
que se aplique del lado derecho, que se alinee del lado derecho, sea personal del lado izquierdo, por ejemplo. Bien, dentro de la misma celda, ¿no? Este tipo de funciones se aplican a la totalidad del contenido de la celda. Y como le di doble clic, puedo modificar el texto. Bueno, está en modo edición, pero también puedo aplicar, por ejemplo, a esta selección, un color en específico que puede ser diferente, aunque el contenido siga estando completo en una única celda. Bien, entonces bien importante también manejar este concepto. Eh, Como ya pudieron ver, aquí en la letra A, en esta aplicación por acá, podemos manejar lo que es el color del texto. Y acá en la latita podemos manejar lo que es el fondo de la celda, el color de fondo de la celda. Bien. Luego por acá nos pide el centrado respecto al ancho de la tabla. Si se fijan aquí, yo tengo, me pide que coloque el contenido en el centro de la tabla. Aquí hay un punto importante a tomar en consideración también. Por ejemplo, si yo ancho aquí la columna, modifico aquí el alto de esta fila para hacer un ejemplo. A diferencia de Word, en Excel se maneja una alineación horizontal y una alineación vertical. La alineación horizontal puedo definir si quiero que el contenido esté a la izquierda, en el centro o a la derecha. Perdón. Bien. En la alineación vertical puedo decir que va a estar en la parte inferior de la fila, en el centro o arriba. Bien. Entonces, si lo quiero en el centro y en el centro, se vería de esta forma. Entonces, bien importante que maneje también esa información. Pero a lo que concierne acá, descentrado respecto al ancho de la tabla, es lo que quiere dejar dicho es que, por ejemplo, si yo modifico el ancho de esta columna, miren cómo el resto del contenido se me va a la derecha. Bien, entonces, ¿qué yo puedo hacer en este caso? Puedo combinar todas estas celdas con esta función que está acá, que se llama combinar y centrar, la cual me permite combinar todas estas celdas que tengo acá, centralizar el contenido en la nueva celda que voy a tener, que va a ser una sola, de esta forma. Sí, ya donde quiera que hagas clic aquí en esta fila, él lo va a ver como la celda A. Luego, por último, me pide que debemos inclinar en un ángulo de 10 grados. En Excel, acá podemos nosotros hacer un clic derecho, formato de celda, y aquí en alineación podemos inclinar hasta 90 grados. En este caso me pide 10. Puedo ir hasta 90 y hasta menos 90. Puedo obtener que un texto se vea de manera vertical de esta forma. Bien, le digo aceptar. Y aquí vamos a ver cómo se muestra el contenido. Básicamente se mostraría de esta forma, para que vayamos viendo cómo funciona. Luego, por acá nos pide que al texto que se encuentre en la fila 3, este que está acá, debemos aplicar la fuente de tamaño, negrita, cursiva. Cursiva aquí en este caso sería esta, que es un poco recortada las letras. Centrado horizontal, ya sabemos que vamos a utilizar el centrado debajo. El color del texto, ya sabemos que vamos a utilizar aquí el color de la A. Y el relleno, vamos a utilizar aquí la lápiz. ¿Bien? Luego nos pide que al texto del rango entre A4 y F20, con estos que están acá, vamos a aplicar un centralizado vertical, que es este que está aquí arriba, y luego nos pide la fuente Arial, que es esta que está por acá. Entonces, luego nos pide que al texto que está ubicado en la celda A22 y B22, aplicar el comando ajustar texto. Y vemos aquí A22 y B22. Un punto muy importante, señores. Siempre lo recalco porque es de vital importancia. La barra de fórmulas siempre va a ser familia. Bien.
Si se fijan aquí, me dice responsable de la selección. Miren aquí cómo el texto se corta. Y en la barra de fórmula yo puedo ver exactamente todo lo que hay ahí. Me doy cuenta que está haciendo corta. Si le doy un clic acá, también veo que aquí dice Blanca To y aquí sería Blanca Torre, que es el contenido real de la celda. Quizás usted me diría, vamos a ajustarlo, ¿verdad? Para que se vea correctamente. Vamos a ajustarlo. Pero si utilizamos luego de ajustarlo una funcionalidad que se llama vista previa, vamos al menú archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que el contenido del texto se ha movido a la siguiente. Ya tengo 3 hojas. Miren aquí cómo se muestra parte de la información. Bien, si vuelvo atrás, me voy a dar cuenta que el separador de la hoja, miren dónde se movió. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir esto? Que quizás no fue la mejor opción. Yo quiero que todo el contenido de esta factura, por ejemplo, de este documento, esté posicionado en la misma hoja. Bien, entonces yo puedo ajustar esto un poquito más hacia acá. Y como tengo espacio hacia abajo, puedo entonces ampliar un poco el alto de la fila en la cual está. Y acá selecciono esta celda y puedo utilizar la función ajustar texto, que lo que hace precisamente es ordenar los datos en el espacio vertical y no horizontal. Bien, entonces, si le doy un clic acá, me voy a dar cuenta de que eh, se muestra el contenido completo, se muestra en esta misma hoja. Si quiero acá puedo hacer un centralizado de tanto vertical como horizontal para que se vea de esta forma. Y ya con esto yo puedo ir al archivo, imprimir y ver todo el contenido de mi hoja. Bien, todos los datos. Y aquí lo que está es la instrucción. Entonces, bien importante, como ustedes pueden ir viendo, cómo podemos conjugar e ir combinando las funciones que queremos utilizar. Bien, entonces ya por acá, él nos pide que entre A3 y F20 aplicar bordes de línea delgada. Muy importante esto. Si se fijan, cuando vamos a archivo, imprimir, aquí no nos aparecen estas cuadrículas. Miren, en la hoja en blanco no aparecen estas cuadrículas grises que tenemos acá entre cada celda. Bien, eso se debe a que esas cuadrículas son imaginarias, son solamente de apoyo para que nosotros podamos guiarnos. Si quiero, inclusive puedo quitarlas, removerlas. Por ejemplo, aquí en vista puedo quitarle lo que son las líneas de la cuadrícula. Entonces Excel se vería de esta forma. ¿Bien? Pero en este caso yo la quiero que esté posicionada. Entonces, pero lo que yo sí quiero es que al momento de salir impreso el documento salga con los cuadros. Entonces, ahí es donde ya voy a hacer la selección y aquí tenemos la opción de borde sombreado, ¿sí? Donde yo puedo especificar si quiero un tipo de borde específico para todo en la tabla en particular. Puedo ir al archivo imprimir para confirmar. Miren ahora cómo se va a salir el documento impreso. O si quiero que aplicar, por ejemplo, a esta sección un borde particular, por ejemplo, aquí vengo donde dice más bordes. Y aquí puedo seleccionar un estilo de borde, o sea, un tipo de subrayado, inclusive un color. Y si quiero que se haga al contorno, que es la parte exterior de la selección, a la parte interior o incluso a algunos lados en específico de la celda seleccionada. En este caso le voy a decir al contorno. Mira aquí cómo ella lo aplica en la vista previa. Le digo aceptar y ya miren aquí cómo está aplicado. Claro, no estoy haciendo la práctica tal y cual como debe estar, ya cuando ustedes vean el audiovisual de la unidad, sí le va a estar especificando. Y obvio también cuando lean acá, la selección debía hacerla desde A3 hasta F20, o sea que sería desde acá hasta aquí, para que entonces todo vaya como debe. Bien, pero les dejo ahí esa tareita para que también ustedes lo vayan viendo. Por último, en esta primera hoja,
tenemos aquí aplicar la sangría entre las celdas C23 a C27, que son estas que están acá, en las cuales estas son sucursales de sucursales que están participando en este documento. Entonces, si yo tengo una necesidad puntual de crear una sangría acá para esta selección de datos, simplemente aquí puedo yo ir aumentando la sangría con varios clics o reduciendo la sangría. ¿Sí? Es mucho más fácil que yo tener que ir punto por punto e ir contando los espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos al otro. 1, 2, 3, 4 y 5. Imagínense que sean 10, 15, 20. Hacer ese proceso. Sin mencionar que me equivoque en uno y uno queda un poquito más afuera, otro un poquito más adentro, así sucesivamente. Bien, entonces con la sangría podemos manejar esa funcionalidad mucho más fácil. Bien, entonces en cuanto al formato de los números, aquí tenemos los diferentes formatos de los números. Miren, los formatos de los datos, el tipo de datos, lo podemos encontrar acá. Excel maneja diferentes tipos de datos. Porque si manejo texto, él lo maneja de una forma. Si maneja números, él lo maneja de otra forma. Si maneja monedas, él lo maneja de otra forma. Si maneja fechas, perdón, son formatos específicos que se pueden utilizar. Entonces, por defecto, viene por defecto un formato general que se llama sin formato específico. Es este que está aplicado acá en todas estas áreas. Miren aquí un dice general. ¿Lo ven? Si tuviese otro, cuando la selecciono una celda, aquí cambia. Entonces, por ejemplo, si este está general, ya veo que aquí me dice general, ya este no puedo hacer más nada porque está así. Pero aquí me dice cómo yo debo colocar. Entonces yo selecciono esto y aquí me dice estilo millares. Entonces aquí me dice estilo millares y ya vemos que aquí cambia. ¿Lo ven? Muy importante. El formato de los datos no es más que un enmascaramiento. Bien. ¿Qué quiere decir que es un enmascaramiento? Que los datos el origen de los datos van a permanecer intactos. Es un enmascaramiento visual para que yo pueda visualizarlo con un formato mucho más agradable a la vista, mucho más digerible. Entonces, por ejemplo, y por eso volvemos nuevamente con la barra de fórmulas que va a ser siempre su amiga para identificar si algo está correcto o no. Por ejemplo, si yo veo acá, selecciono esta celda, veo que aquí dice 39.583 con la coma aplicada y los decimales y demás. Pero vemos que en el valor que tiene aquí la barra de fórmula no aparece ni la coma ni los puntos decimales. Entonces, esto quiere decir um, que realmente es un enmascaramiento que tengo por aquí. Entonces, así como yo tengo esto que lo apliqué ya a un contenido que ya estaba digitado, yo también puedo aplicar acá a celdas que están en blanco un formato específico, como este, por ejemplo, y ya cuando yo inserte un valor acá, como 5.000, 5 y 3 ceros, presiono Enter, y ya veo que él automáticamente coloque el enmascaramiento que yo previamente configuré a esa celda en blanco. Bien, entonces la idea aquí es que ustedes vayan seleccionando el texto, aplicando los diferentes formatos que le van solicitando aquí arriba, y puedan ir identificando la diferencia entre un tipo de formato y otro. De manera tal que si mañana tienen una necesidad puntual, entonces ustedes la puedan eh, solucionar, en este caso, con estos conocimientos. Este formato de moneda, si se fijan aquí, no nos da mayores opciones de configuración. Por ejemplo, si yo tuviese aquí la necesidad, por ejemplo, aquí me dice personalizado con texto. Aquí yo puedo decirlo que, mira, vamos a venir por acá, mostrar más formatos de números. Y aquí yo tengo los mismos formatos que tenía acá, pero aquí puedo personalizarlo. Puedo aumentar las posiciones decimales, decir si quiero utilizar la separador de 1000 o no.
en el formato número, en el formato moneda también puedo hacer ajuste, cambiar el símbolo de moneda, cambiar las posiciones decimales, incrementarla. Bien, entonces cada uno de estos categorías yo la puedo aquí ajustar. Pero en este caso en particular, yo puedo aquí agregar la parte de personalización, que me permite a mí, por ejemplo, me pide aquí personalizar con texto. Pues aquí, si yo no quiero personalizar con texto, yo puedo decir, entre comillas, doble con Shift 2. Aquí puedo escribir el valor es 2 puntos, Shift 2 nuevamente. Y aquí voy a colocar el símbolo de número 2 veces. El símbolo de número 2 veces representa el valor numérico que tenga la celda en este momento. Entonces, voy a tener un texto que va a decir el valor es espacio y el valor que tenga cada una de sus celdas. Esto es lo que busca esta actividad. Bien. Y aquí vemos, esto surge, por ejemplo, cuando tenemos la necesidad de agregar algún valor X a un número de celdas que ya está digitado. ¿De qué forma rápido yo puedo agregar este tipo de datos? ¿Sí? Si se fijan, el valor real en la barra de fórmula es simplemente el número y el texto, entonces, es un enmascaramiento que se ha colocado. Bien. Entonces, al igual que el formato o el tipo de datos, yo para el valor personalizado también puedo aplicar celdas en blanco. Y aquí puedo hacerlo un poquito más interesante. Por ejemplo, formatos personalizados. Y aquí yo puedo indicarle, vamos a suponer que tenemos la necesidad puntual de digitar 100.000 números telefónicos. Tanto el número telefónico como el RNC, como el número de la cédula, ya tienen una estructura estandarizada que nos permite a nosotros tener como ya ese parámetro para poder insertar los datos. En el caso del número telefónico, que es paréntesis, represento el símbolo de número 123, que es el código de área, cierro mi paréntesis, guión, luego viene el código de el residencial o el barrio en el cual estemos ubicados, 123, dígitos numéricos, porque no sabemos cuáles son. Esto quiere decir que es dinámico, que es el valor que se inserta. Bien. Y por último, el número de secuencia de números telefónicos asignados a. Y aquí, si yo le hago un clic en aceptar, y va a aplicar ese tipo de datos personalizado a esta selección de celdas. Aceptar, y ya acá, cuando yo escribo 829-855-9658, que presiono Enter, entonces él automáticamente le asigna ese formato personalizado que nosotros previamente configuramos. 849. Bien. Lo que sí debe tener, cumplir con la estandarización. Bien, si ya tenemos un estándar, ese estándar es el que plasmamos en el formato personalizado. Y por ejemplo, si yo escribo algo menos, número menos, entonces se vería de esta forma, es lo correcto. Bien, entonces por eso la estandarización. En el caso de la cédula, sabemos que tiene 3 dígitos primero, luego un guión, luego 7 dígitos más, luego otro guión y luego el número de la cédula. Y así sucesivamente podemos ir adaptando a las necesidades que tengamos. En el caso de las fechas, también aquí tenemos un ejemplo de fecha corta, tenemos un ejemplo de fecha larga, que son estos ejemplos que tenemos por acá, fecha corta y fecha larga. Pero aquí tenemos también que podemos modificar, dependiendo del formato que utilicemos, los valores en la sección de los días, o en la sección de los meses, o en la sección de los años. Por ejemplo, aquí me dice, muéstrame solamente el día. Lo selecciono, me voy a personalizado, y aquí les voy a decir, muéstrame solamente los días. Elimino el mes y año, y aquí puedo ver que él, cuando yo le doy a aceptar, me va a dejar solamente este primer valor de acá. ¿Lo ven? Ah, bueno, necesito los días abreviados. Hago el mismo proceso, personalizado. Aquí le voy a decir que son 3D. Le digo a aceptar. Y aquí ya veo cómo se mueve.
¿Lo ven? Y si lo quiero completo, en este caso, voy a utilizar 4D. Miren aquí como la muestra me indica que entonces el día 14 sería jueves. Bien, aquí aplicamos que sea el primero. Mírenlo. Bien, entonces si se fijan aquí en la barra de fórmula sigue estando la fecha, el valor no ha cambiado, simplemente aquí se coloca este enmascaramiento. Ya para lo que son los meses, lo vamos a sustituir en en el formato personalizado. En vez de utilizar D, utilizaríamos la M de los meses. Y en el caso de los años, utilizaríamos la A de año. Bien. Hasta el momento, ¿alguna duda sobre lo que hemos visto? ¿Aclaración? Vamos a ver. Excelente. Muchas gracias, Coronado. Me alegra mucho. Ok, miren. Entonces, eh, vamos a ir avanzando. Ya sabemos entonces que aquí van a colocar, una vez realizada la actividad, la van a colocar aquí. Y ya a partir de mañana va a estar disponible nuestro encuentro grabado en esta posición. Tanto de la unidad 2 como de la unidad 3, van a encontrar ahí ese enlace disponible. Pero entonces, en cuanto a la unidad 3, aquí vamos a trabajar con las funciones y fórmulas. Bien. Eh, Excel es rico en fórmulas y funciones. De hecho, es lo que más, es una de las partes neurálgicas de Excel, que nos permite a nosotros realizar cálculos matemáticos mediante el uso de fórmulas y funciones. Bien. Y algunos ejemplos de el uso de una fórmula en la instrucción de la unidad. Pero ya en la guía, hablando un poquito más en detalle de lo que es la guía teórica, vamos a desarrollar un poquito más la diferencia entre ambos. Miren, aquí vemos el concepto de fórmulas y funciones y las diferencias entre ellas. Por ejemplo, cuando utilizamos fórmulas, básicamente utilizamos el símbolo de igual para inicializar la función de cálculo, las celdas que van a ser calculadas y el operador temático que vaya a realizar la función, ya sea de estos tipos que tenemos por acá, como son eh, de suma, división, porcentaje y diferentes operadores que podemos utilizar como estos acá. Bien. Entonces, cuando utilizamos un operador de este tipo, se le llama fórmula. ¿Por qué? Porque eh, siempre vas a tener que digitar lo que quieres hacer. ¿Sí? Cuando hablamos del caso de las funciones, eh, son funciones que ya vienen pregrabadas en el sistema o que usted puede crear. Más adelante vamos a mostrar cómo usted puede crear una función con varias fórmulas combinadas, ya en el módulo de intermedio avanzado. Bien, entonces, eh, aquí usted puede, por ejemplo, si tomamos como ejemplo la fórmula del valor porcentual, perdón, del promedio, por ejemplo, aquí es igual el promedio. El promedio es igual a la sumatoria, por ejemplo. Yo tengo dos valores, ¿verdad? 100 y 100. Y yo quiero sacar el valor del promedio de esto, entonces yo digo, el promedio va a ser igual a 100 más 100 y el resultado de ello lo divido entre 2. Si se fijan aquí, yo tengo dos fórmulas, tengo una que suma y otra que divide el resultado de esa suma entre la cantidad de valores sumados. Bien, entonces aquí tengo dos fórmulas. En el caso de la función, ya hay una función que se llama promedio, que simplemente yo le paso los datos y él hace las dos fórmulas que están preconfiguradas dentro de esa función que se llama promedio. Entonces, de esta manera yo puedo invocar ya todas esas funciones que están programadas, que son un poco más de 400 funciones,
que tiene Excel ya integrado. Entonces, en cuanto al fondo de la unidad, aquí vamos viendo algunos de los operadores. Básicamente se va a debatir sobre los operadores, el orden de los operadores en las fórmulas y todo lo demás. Y les pido que se basen en la guía, ¿no? Leer un poco la guía para ir desarrollando estas actividades. Y en este escenario del contenido audiovisual, lo hemos separado en tres. Bien, si se fijan aquí, voy a descargar la actividad. En la actividad tenemos tres hojas. Bien, esta actividad es un poquito más extensa, pues lo que busca es que usted tenga ya un poco más de dominio en las fórmulas y funciones de cálculo. Bien, entonces tenemos una hoja para los operadores aritméticos, otra hoja para el operador de concatenación, que lo que nos permite es unificar contenidos de varias celdas en una única celda, y otra hoja en la cual vamos a ver el uso de algunas funciones. Bien, como siempre, las instrucciones de vital importancia para lograr el objetivo. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Para no hacer un único video muy extenso, lo que hemos hecho aquí es para cada una de las hojas de la actividad hemos desarrollado un audiovisual que le va a ir diciendo paso a paso qué usted debe de hacer en cada una de esas hojas de la actividad. Bien, pero básicamente aquí, ya por ejemplo, en el uso del operador matemático, aritmético, yo simplemente aquí puedo decir igual, en este caso me está pidiendo, utilice el operador de suma, es un nuevo sueldo bruto, aquí tú tienes sueldo bruto y tienes un incentivo, entonces aquí tú puedes decir este valor, haces un clic aquí en esta celda, más este otro valor que tenemos acá. Ya cuando presionas Enter, él automáticamente sabe que es un 5000 y un 4000 porque indicamos que es el valor que contiene la celda C5 y D5. Bien, entonces, muy importante, cada vez que hacemos doble clic, él nos indica cuáles son las celdas que están siendo calculadas. Y si en dado caso hay algún valor que no coincide con lo que esperamos, aquí podemos nosotros simplemente hacer cualquier ajuste en la barra de fórmula o directamente acá. Bien, entonces, de los puntos que hablábamos más temprano sobre al momento de yo desplazarme hacia abajo y las listas personalizadas, en este caso, esta es otra utilidad que les vamos a dar. Pues este cálculo que nosotros acabamos de realizar aquí, cuando nosotros hacemos el arrastre de esta forma, él utiliza un concepto que se llama referencia relativa. Las referencias relativas se desarrollan mucho más en la parte intermedia. Bien, entonces, pero para que vayan viendo, porque son tres tipos de referencias, tenemos referencias relativas, absolutas y mixtas. Y vamos a ver específicamente las relativas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el arrastre hay una relación entre la fila anterior y cuando arrastro, el cálculo se va a hacer con la fila siguiente que es esta que está acá. De esta manera logramos que cuando arrastras hasta acá, cada uno de los cálculos se van a hacer en su respectiva fila. ¿Right? Esto facilita mucho el trabajo manual, el trabajo mecánico que yo tengo que realizar en algún momento. Si lo repetimos por acá, por ejemplo, con otro tipo de operador, por ejemplo, vamos a utilizar aquí el operador de porcentaje, en el cual vamos a tener un descuento al nuevo sueldo bruto por, que es en este caso el asterisco, el 2.5%. Bien, aquí estoy utilizando el valor, el operador del asterisco y el por ciento. Presiono Enter y tengo algo también similar a lo que ya he visto previamente. Si hago un clic acá, veo que él está haciendo referencia a la última celda que es el K. Si hago un doble clic acá, a la penúltima y así sucesivamente, porque es el trabajo de la función de la referencia relativa. Por acá nos da una breve definición de diferentes tipos, es importante que lo lean, y aquí vemos los operadores que vamos a estar utilizando en esta actividad, específicamente de operadores aritméticos. Entonces,
Vamos a hacer este último por acá. Igual, sueldo bruto nuevamente, asterisco 3%, enter. Bien, y así como tengo una referencia relativa que la hemos estado realizando de manera vertical, o sea, de arriba hacia abajo, también yo podría, por ejemplo, acá utilizar, porque si se fijan, aquí tengo una fila de totales, que puedo acá hacer, totalizar esto, tomar todos los valores y colocar el contenido en esta celda en blanco, siempre y cuando estén en secuencia, puedo utilizar en el menú inicio esta función de acá que se llama suma o autosuma. Lo que hace es que me suma todos estos valores y me coloca el contenido en la celda en blanco que yo tengo seleccionado. ¿Lo ven aquí? Si se fijan aquí, ya yo tengo aquí una función, que fue lo que hizo este botón, me agregó la función suma, y el rango de celda que estamos sumando desde C5 hasta C3. Bien. Ahora bien, así como nosotros hicimos la referencia relativa arrastrando a través de la parte inferior derecha, de arriba hacia abajo, también lo podemos hacer de manera horizontal hacia la derecha, de manera tal que el resultado que tengo aquí afecta en la sumatoria de esta columna, el que tengo acá afecta la sumatoria de esta columna, y así sucesivamente puedo identificar que cada una de las columnas están siendo sumadas correctamente. Bien, entonces, como tarea, tienen que desarrollar esta parte de aquí debajo, que es básicamente la continuación de lo de arriba, en donde ya utilizamos, por ejemplo, el operador suma nuevamente para sumar el total de los descuentos, que son estos dos que tenemos por acá. La resta, para lo que es eh, obtener el sueldo neto, que no es más que el nuevo sueldo bruto, menos el total de descuento, debería ir aquí, es el sueldo neto, que es lo que finalmente el empleado va a recibir. Luego, este sueldo neto lo debo multiplicar por 12 acá para yo poder identificar cuál es su sueldo anual. Y luego, este sueldo anual lo voy a dividir entre 2 para yo determinar cuál es su sueldo semestral. Bien, entonces, lo que buscamos aquí es que usted ponga en función todos estos operadores y que vaya viendo el resultado que va a ir obteniendo. Ya en el uso de las funciones, en este caso aquí le va indicando la manera manual de cómo va a utilizar aquí el operador para concatenar. No soy tan exigente si quieren utilizar la función como tal. Por ejemplo, para yo insertar una función hay varios parámetros que debe tomar en consideración. Lo primero es, varios puntos que debe tomar en consideración. Lo primero es que al momento de yo invocar la función, la celda debe, debe estar seleccionada en donde yo quiero que caiga el resultado. Bien, o sea, yo quiero que el resultado caiga acá. Entonces, aquí yo voy a utilizar Saludos. esta opción que dice insertar función. ¿Qué hace en este caso? Me está pidiendo que utilice, que una el nombre y el apellido, sea José y Colón, en esta celda. Entonces, yo voy a utilizar aquí, insertar función, y aquí voy a poder ver estas poco más de 400 funciones que ya tiene Excel guardadas, preguardadas. Tengo aquí eh, las funciones de uso reciente. Estas son las que se han utilizado recientemente. Luego tengo por acá, si la quiero ver por categoría. Aquí están todas las categorías. Si quiero verla por categoría, por grupos, aquí está. Si quiero verla toda e irla viendo en orden alfabético, también lo puedo hacer por acá. Bien. Y también tengo aquí arriba un buscador de funciones. Si yo quiero aquí, por ejemplo, buscar concatenar, y le digo al botón ir, él me va a traer todas las funciones que coincidan con esa búsqueda que yo estoy haciendo. En el caso de concatenar aparece una sola, pero por ejemplo, si yo pongo suma, hay varias funciones que utilizan la suma como base. Entonces yo aquí puedo irme desplazando y él me da aquí debajo una breve descripción de lo que hace esta función. Y cuando voy cambiando, va cambiando la descripción de lo que hace esa función. Pero en este caso, como es concatenar, yo le digo aceptar y él me pide que les pase los argumentos. ¿Qué son los argumentos?
Los argumentos son esos insumos que la función utiliza para realizar su trabajo. Una función hace una labor, que en este caso es concatenar, es unir, necesita argumentos de entrada, que en este caso son los nombres y el apellido, y al final va a realizar su trabajo y va a tener una salida con el resultado esperado. Por ejemplo, aquí arriba yo puedo seleccionar José, aquí debajo yo puedo colocar un espacio. Cuando yo coloco ese espacio, que yo salto a la siguiente celda, ella automáticamente le va a agregar dos comillas dobles a ese espacio, puesto que el espacio es visto como un carácter en Excel. Y como nosotros agregamos las comillas dobles cuando personalizamos en la unidad anterior, personalizamos el valor y dijimos el valor es dos puntos espacio, entre comillas doble con shift 2, aquí eso también funciona igual. Entonces, cuando yo cambie acá a la siguiente campo, van a notar aquí que él va a agregar espacio y las dos comillas. Mírenlo acá y mírenlo acá también. Bien. Entonces, ese espacio que me va a permitir que haya un espacio entre A5, que es José, y B5, que es Colón. Aquí yo voy a seleccionar B5, que es Colón. Bien, mírenlo acá. Y ya aquí pueden ir notando en la vista previa que dice José espacio Colón. Bien. Aquí le digo aceptar y aquí tengo el resultado. Y si utilizo la referencia relativa y arrastro hacia abajo, ya automáticamente deben aparecer los diferentes nombres, pues ya él sigue viendo las siguientes filas hacia abajo. Y por ende me va a traer los resultados de los siguientes nombres que tengo aquí debajo. Bien. Entonces ya aquí les pide que realice una oración con el contenido ya, con todo el contenido que tenemos acá. Y ya ahí les voy a pedir que se apoyen del audiovisual para que vayan ya dándole un poquito más de forma a la actividad. ¿Alguna duda o aclaración sobre lo que hemos visto? ¿Está fácil, complejo? Vamos a ver. Vamos a ver quién se anima. ¿Alguien más aparte de Coronado? Bueno, están tímidos, ¿verdad? No, es normal, es normal, es normal. Puede, eso pasa al principio cuando estamos rompiendo hielo. Pero este es nuestro segundo encuentro. Pero de verdad le están sacando los provechos. Ya para lo que queda de la semana espero darle evaluaciones de lo que ya han entregado, que es bien importante ese seguimiento también para que ustedes vean cómo van. Ya la próxima semana sería nuestro tercer y último encuentro de este módulo básico, por lo que si aún no ha hecho sus entregas, trate de hacerlo a la mayor brevedad para alcanzar esa puntuación. Son mínimos requeridos 60 puntos para poder vernos en el intermedio. Yo sé que quizás para muchos este módulo es bien básico, están buscando quizás el certificado para poder aplicar para el intermedio y luego el avanzado. Eh, pero no se duerman, ¿eh? Saben que tenemos que lograr el objetivo, obtener mínimo 60 puntos para poder aprobar y seguir adelante. De mi parte, todo un placer estar con ustedes el día de hoy y espero verles en el próximo día. Pasen bueno. Bye bye.